Damos gracias a Dios entonces por esta oportunidad nuevamente de poder compartirte una palabra, que Dios sea el que pueda hablar hoy a tu vida. Yo sé que te va a servir de mucha bendición esto que hoy quiero contarte de la palabra del Señor. Libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Voy a leer la palabra del Señor luego para estar ya meditando un poquito en ello. En el nombre de Jesús. Dice la palabra, el libro de Primera de Corintios capítulo 6 verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Voy a continuar leyendo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor que quiero compartir contigo en esta hora, esperando que sea de bendición para tu vida, esperando que sea también de edificación esta palabra, que hoy vamos a estarlo compartiendo. Yo sé que muchos tal vez, gloria al Señor, conocen de memoria esta parte, este verso, este capítulo, pero una vez más entonces hoy toca hablar de esto, y quiero hacer esto también y compartirte también lo que Dios me ha enseñado a mí también y a enseñar a través de esta palabra. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ese es el título. Podemos encontrar muchas cosas. Es un tema bastante extenso si es que vamos a tocar cada parte y vamos a detenernos y remarcar cada versículo, porque tiene el tema en sí que estoy leyendo hasta, no sé, una hora para poder desarrollar toda una programación entera. Si es que vamos a entrar en detalles con cada uno de ellos. Pero el verso 12, quiero centrarme y luego vamos a avanzar conforme va el tiempo, avanzar en los demás versículos también ahí para poder también complementar un poco esto. Todas las cosas me son lícitas. Eso Pablo había dicho ahí por el capítulo 6, verso 12 que estamos leyendo ahora. Y no solamente en esta parte, también capítulo 10, verso 23, algo similar también había hablado con respecto a esto. En el 10:23, por ejemplo, de Primera de Corintios también dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y acá que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo hablaba, hermano, referente a muchas cosas. Y lo que podemos notar, hermano, hablaba Pablo, hermano, y decía en otra palabra: bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no me conviene, decía Pablo. Eso es lo que Pablo decía a través de esta palabra. Yo puedo hacer, decía él. Todo me es lícito, o sea, que está permitido por ley. Esa es la palabra lícito. Y lícito sabemos que es algo que en la ley está penado. Y Pablo decía que todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer todo, dijo Pablo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Mas no todas me convienen. Y vuelve a decir otra vez que me son lícitos las cosas, pero yo no me dejaré dominar en ninguna. Esa es la parte, hermano, que quiero
remarcar un poquito en esta tarde. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dijo Pablo. ¿Qué es lo que Pablo quería decir? Aunque todas las cosas puede ser que... porque Pablo también era una persona con carne y hueso. También tenía debilidades. Pero dijo, puedo hacer... A mí me es ilícito, yo puedo hacer eso. Pero yo no me voy a dejar dominar por aquello que yo quiero o puedo hacer. ¿Y qué es dominar? Tener poder, tener dominio. En otras palabras, mandar sobre algo. Eso es lo que Pablo decía. Por ejemplo, mucho, hermano, en el mundo mayormente se tiene, hermano, un concepto de que en el cristianismo, hermano, se prohíben las cosas. Que uno llega a la iglesia y que el pastor ahí le prohíbe que haga esto, haga aquello, no sé, que se vista de una manera, muchas cosas. Y muchos tienen el concepto, los que están afuera, los que no han probado el evangelio, puedo decir de esa manera, tienen el concepto, hermano, que uno viene al cristianismo y que la denominación o la iglesia le prohíbe cosas. A mí, por ejemplo, me han preguntado, hermano, si dentro de la iglesia se nos permite a nosotros tener relación de pareja. Eso me han preguntado. Si como joven a uno le permiten tener una persona con la cual querer compartir, ¿me entiende? Y la gente tiene, hermano, el concepto de que viene a la iglesia y se le va a prohibir totalmente lo que tiene que hacer. Mi hermano, lo que yo quiero que la gente entienda, y muchos entiendan, que no es el pastor el que prohíbe las cosas, sino es la propia Biblia el que te habla y el que te dice. Claramente, uno si quiere, uno puede hacer, pero el tema es que no conviene. Pero dice acá, yo no me voy a dejar dominar por aquellas cosas. Hay cosas, hermano, que nuestra propia carne, hermano, la Biblia habla en el libro de Romanos capítulo 8, habla de los designios de la carne. Y Santiago también habla, que dice que el hombre es atraído de su propia concupiscencia. Eso está en nuestro cuerpo, está en nuestra carne. Nota una cosa, hermano, que Pablo más de una vez había mencionado el cuerpo del pecado. Había mencionado así, hermano, de esta manera, cuerpo del pecado. Y eso nos da a entender, hermano, que en nuestro propio cuerpo está, hermano, esas cosas. Y le muestro, hermano, le leo un poco del libro de Romanos, así para decirle en dónde queda. Usted puede revisarlo, Romanos capítulo 8, gracias al Señor. En el verso 7, Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Y qué es el designio de la carne? El designio de la carne, hermano, es lo que a la carne le gusta hacer. Por ejemplo, es como un impulso, es algo que le hacer, pero eso lo que a la carne le gusta es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es como el agua y es como el aceite. Y le grafico una manera más clara para que entienda. A la carne, hermano, le gusta adulterar, por ejemplo. Le gusta fornicar, le gusta mentir. Ese es el designio, eso es lo que la carne quiere hacer, es lo que la carne te impulsa a hacer. ¿Y por qué es enemistad contra Dios? ¿Por qué no se sujeta a la ley de Dios? Porque no puede. ¿Por qué? Porque la Biblia, si vamos a ir solamente a recurrir a los 10 mandamientos que Dios había dado a Moisés, ¿qué dicen los 10 mandamientos? No vas a mentir. Solamente los 10 mandamientos que todos conocen. Ahí dice que no hay que mentir. A codiciar, por ejemplo, no sé, a la mujer o al hombre del prójimo. Y eso es lo que a la carne le gusta hacer. Entonces, a la carne le gusta mentir. La ley de Dios dice no vas a mentir. Entonces, hermano, son dos polos opuestos, hermano, que no se llevan entre sí. No se llevan entre sí, hermano. Porque no puede el designio o lo que a la carne le gusta, no puede someterse a lo que
es la ley de Dios, hermano, porque son enemigos. No se llevan los designios de la carne. Eso es lo que le estaba comentando, hermano, con respecto a esto que estamos también hablando. Y como estoy diciendo, hermano, Pablo había dicho, yo puedo hacer, pero no me conviene. Y yo, aunque pueda hacer, no me dejaré dominar por aquella cosa que yo puedo hacer. Y vamos a hablar con respecto a eso que Pablo dijo, hermano, yo no me dejaré dominar por ninguno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Muchos tal vez conocen de memoria. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ¿qué dice? Y de dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es uno ejercer una autoridad sobre sí mismo. Porque como estaba diciendo, el concepto, hermano, de dominar es tener poder, dominio o autoridad sobre algo. Entonces, al decir dominio propio, significa que Dios me dio a mí la facultad de poder tener dominio sobre mí mismo, sobre mi persona, sobre mi propia carne. ¿Me entiendes? Eso es Pablo lo que dijo. Y fue el mismo Pablo el que había dicho esto a Timoteo, porque él entendía, hermano, que Dios dio la autoridad a sus hijos, a su hija, para poder tener dominio propio. El dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio, hermano? El saberse atajar, hermano. Una persona sin dominio propio, hermano, cae en la primera tentación que viene, ya cae. En la primera oferta del diablo que viene, ya cae. Ay, hermano, yo no aguanto. No puedo yo vencer esto, yo no aguanto. Es porque no tenés dominio propio. Claro que podés hacer, pero ¿en qué te conviene? La primera pregunta, ¿en qué te conviene lo que estás haciendo? Claro que te gusta hacer, le gusta la carne. Por ejemplo, yo puedo ir a agarrar a prender un cigarro y empezarme a fumar. La Biblia, ¿dónde me prohíbe que yo no tengo que fumar? La Biblia no me dice que yo no tengo que fumar. Pero, ¿qué consecuencia va a traer para mi cuerpo, para mi organismo, para mis pulmones? Entonces, no le conviene a mi cuerpo. Porque yo estoy dañando lo que Dios me dio. Y acá más adelante, en el texto que estamos viendo, dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Uno, si quiere, puede andar como quiera, pero tiene que mirar las consecuencias. ¿Qué te va a traer? ¿Será que te conviene? Claro que no te conviene. Y muchos hermanos, mi hermano, mi hermana, muchos, a causa de no tener dominio propio, dejan, hermano, que estas cosas le dominen a él. El pecado le domina. La tentación o su debilidad le domina totalmente. En la primera ya cae. Te reconoce que tiene problema en tal cosa, pero en la primera automáticamente ya cae. Porque no tiene dominio propio. Pero yo, hermano, quiero hacer, yo quiero dejar claro, está bien, pero te falta dominio propio. Por eso no puedes atajarte de aquellas cosas que te secan espiritualmente, porque te falta dominio propio. Y habla, y referente, mi hermano, al dominio propio, un hermano tiene la facultad, tiene la autoridad, hermano, de mandar, digamos, por su cuerpo. En un sentido, y quiero que atienda bien lo que le voy a decir, de mandar por nuestro cuerpo. Muchos dicen: mi cuerpo es mío y yo voy a hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. No, ese no es dominio propio. No. Ese no es el dominio propio de la Biblia. Eso es algo que el diablo mete en la cabeza. Muchos dicen: no, yo mando por mi cuerpo y yo voy a hacer de mi cuerpo lo que yo quiera.
Y hacen de todo. De todo hacen por su cuerpo. Porque están con el concepto de que puede hacer con su vida lo que quiera. Pero acá dice en el verso 20, hermano, del mismo capítulo: pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que no es mío, es de Dios. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que yo puedo, hermano, mandar por mi cuerpo? Yo decido, hermano, si voy a pecar o no voy a pecar. Uno decide. Si viene la tentación, uno decide, hermano, si va a ceder a esa tentación o no. Muchas veces hay momentos difíciles, mi hermano, donde el enemigo ataca muy fuerte. Y uno, cuando está medio mal espiritualmente, ahí totalmente ahí cayó. Ahí se descuidó y cayó. Pero hay momentos donde uno, hermano, decide caer. Uno decide si va a pecar o no va a pecar. Satanás viene a ponerte la oferta, pero no te aprieta un cuchillo para que puedas caer. A la oferta el diablo te pone, pero no te viene a apretar con un cuchillo para que puedas pecar, no. ¿Cuál es el trabajo del diablo? De ponerte la oferta. Satanás lo que hace, hermano, como eso, le pongo un ejemplo, hermano, bastante sencillo. Un mesero, por ejemplo, en un restaurante. Viene una bandeja y te trae, hermano, ahí te trae lo que quieras comer. Usted puede agarrar y comer de ahí. En eventos grandes, por ejemplo, grandes eventos, ahí está todo, hermano, asignado. Diferente tipo de bocadito, ahí está una persona o varias personas que trabajan como mesero ahí, hermano. Traen, hermano, en bandeja y uno agarra y come. Va pasando de persona a persona y bueno, uno lo que quiere agarra y come. Pero la persona, hermano, el mozo, el mesero, como quieras llamarle, no viene a obligarte a que agarres eso que él te trae para que puedas comer. No, él viene a ofrecerte. Señor, señora, ¿no quieres probar? La misma cosa ahí en los supermercados. Usted entra y hay empresas que contratan personas, hermano, para promocionar sus productos. Muchas veces hay gente que tiene, no sé, marcas, diferentes tipos de marcas. Hay diferentes tipos también de cosas que comer. Algunos tienen, hermano, promocionan de su marca de vino, por ejemplo, te cargan veo que cargan en vasito y ofrecen a las personas si quiere probar su producto. O no sé, de galletita o otro tipo de producto. Ellos, su trabajo es ofrecerte. Y bueno, y está en tus manos. Si usted quiere probar, bueno, usted agarra y come. Pero ellos no te obligan. Y así, mi hermano, es el trabajo del diablo. Viene y te ofrece el pecado. Viene y te trae en una bandeja algo, hermano, que parece muy lindo, pero el hombre o la mujer decide si va a caer. Y si uno no tiene dominio propio, va a caer. ¿Y cómo ejercer el dominio propio? Cuando viene la tentación de decirle no. Cuando uno tiene dominio propio, cuando viene la oferta del diablo, automáticamente no. Se para en su lugar, se para firme y dice no al pecado. Esa es la actitud de una persona con dominio propio. Y que en verdad entiende y comprende que Dios ha dado autoridad. Y Dios mismo pone eso en nosotros. Según Pablo dijo a Timoteo en la segunda carta, como leí en el verso 7 del capítulo 1, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, ahí nombra, de poder, de amor y de dominio propio. Es importante, hermano, el dominio propio en nuestras vidas. Ciertamente podemos pecar, pero el pecado te va a llevar rumbo al infierno. El pecado te va a llevar rumbo, hermano, a una vida eterna sin Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo dijo. Yo puedo hacer, me es lícita, yo puedo hacer, pero yo no voy a dejar que esto a mí me domine. No me conviene.
Y otra de las cosas, hermano, que tal vez uno puede hacer, uno puede ejercer dominio sobre su cuerpo, hermano, ordenar a su cuerpo. Y usted me va a decir, no, pero ¿cómo? Es una locura. Pero uno puede, hermano, por ejemplo, uno puede ordenarle, hermano, a su mente. Uno puede ejercer ese dominio propio, utilizar y ordenarle a su cuerpo, a su espíritu, a su mente. Pasa muchas veces, ahí está, usted quiere orar, no puede orar porque tu mente está divagando. Entonces ejerza la autoridad y ordenale a tu mente que se sujete. Ordenale a tu espíritu que se sujete. Cuando vienen tentaciones y es como que tu carne mismo ahí demasiado quiere hacer ya, tu carne te pide que caiga en eso. Bueno, ordenale a tu cuerpo que se sujete a la obediencia a la palabra. Tenemos autoridad, hermano. Dios nos dio dominio propio. Y así como uno puede ordenar, hermano, Dios le dio autoridad para poder, hermano, reprender las obras del diablo. De esa misma manera, esa misma autoridad uno puede, hermano, ejercer y utilizar, hermano, para con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra carne, y le estaba nombrando, hermano, el libro de Romanos, como le dije, habla del designio. Ahí Santiago habla de las concupiscencias que están dentro de nosotros. Entonces, no es el diablo que es lo que ataca nuestra carne para que nuestra carne nos haga la lucha para poder caer. Entonces, tu carne, hermano, es un aliado, digamos, del pecado y del diablo. Porque el pecado está en la carne, hermano. Entonces, tu carne, al ser un aliado, digamos, un amigo, un cuate de las tentaciones y del diablo, uno puede también sujetar, hermano, las cosas. Y no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios capítulo 5, verso 11. Y uno puede, hermano, tomar esa autoridad y ordenar a su mente que se sujete. Yo no sé si usted alguna vez lo probó, hermano. Y yo no le cuento esto porque a mí me contaron, hermano, o porque quiero decir una mano, porque cosas que yo he hecho, hermano, y que me ha resultado lo que te estoy contando, hermano. Y quiero que pruebes. Si nunca lo probaste, pruebe. Pídale a Dios primeramente el dominio propio y tome la autoridad que Dios te dio. Y si tu mente está así, hermano, ordenala a tu mente en el nombre de Jesús que se sujete a la obediencia a la palabra de Dios. En otra parte, hermano, y con respecto a esto, llevando cautivo todo pensamiento. Usted conoce este versículo ahí, segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La misma cosa. Por ejemplo, uno al estar, hermano, ministrando, uno puede ordenar, hermano, a que se sometan, hermano, que se sujeten la mente de las personas y los corazones para recibir la palabra. Porque hay muchos, hermanos, que están dentro de una iglesia. Pero ¿qué pasa? Su mente está a otro lado, su corazón está a otro lado. Y uno decide, hermano, uno decide. La carne siempre te va a hacer lucha. La carne siempre se va a inclinar, siempre la carne se va a inclinar a hacer lo malo. Pero uno decide si le da rienda, si le da lugar, si le suelta y le abre la puerta. Uno decide. El hombre o la mujer decide eso. Pero si el hombre se para y dice no, y ejerce esa autoridad, hermano, sobre el pecado, uno, hermano, va a ir hacia adelante. Y en otra parte también de la escritura, hermano, pasando un poquito nada más, algo que Pablo había dicho también, hermano, gracias al Señor. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Capítulo 6, verso 12 del libro de Romanos. Ahí un poquito retrocedimos un poco. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no sea más el pecado el que mande en ustedes, dijo Pablo. Y acá en el verso 6
habla y dice para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí como le estaba nombrando el cuerpo del pecado que decía Pablo. Y acá dice que no reine más en vuestro cuerpo mortal el pecado. Entonces, si el pecado está reinando en tu vida, cuando te viene una pequeña tentación, entonces usted ya está cediendo y repetidamente veces va la misma cosa, te falta dominio propio. Falta que ese dominio propio venga en tu vida y que pueda usted ejercer y decirle no. Porque como dije, y lo vuelvo a repetir, Satanás no te va a obligar a que caigas. Te va a presentar la oferta, pero uno va a acceder. Por ejemplo, viene un macatero en tu casa, un vendedor, te viene y te ofrece su producto, pero usted, el macatero o el vendedor no te puede obligar a que deje su producto. Claro que te va a decir esto, te va a decir aquello, te va a dar vuelta y vuelta y vuelta y te va a dar mucha oferta. Sobre la misma oferta que te puso, te va a poner 2 o 3 para que te convenza. Pero si usted dice no, otro día, gracias, no puede obligarte a que usted deje ese producto. La misma cosa hace el diablo. Te trae una oferta y te va a mostrar del mismo tantas otras ofertas que parecen muy buenas, pero si uno no decide, si uno dice no, entonces ¿cómo el pecado va a reinar más en nuestra vida? Pero pasa muchas veces, hermano, que uno se deja llevar por el deseo de su carne. La carne tiene deseo, hermano. El designio de la carne. Y eso es lo que a muchos les domina. Muchos dicen, no, yo me santifico. ¿Por qué? Porque no tenés ganas de pecar. Pero ¿qué pasa cuando tenés ganas de hacer eso que no se debe? Eres otra persona. Mientras no hay ganas, mientras no tenés deseo de hacer aquello, pues bueno, todo tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando viene a atacarte los deseos de la carne? El designio de la carne cuando te ataca. Ahí está otra la historia. Y la misma cosa te tira en el suelo. Es fácil decir, me voy a santificar, cuando uno no tiene deseo de pecar. Cuando uno no tiene deseo de hacer aquello. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo viene con todo y te ataca? Ahí uno tiene que permanecer firme. Ahí es donde uno tiene que permanecer firme. Cuando viene a atacarte, hermano, ese deseo, esa tentación. Ahí uno tiene que ejercer dominio, hermano, y decir no. Porque cuando no hay, todo está tranquilo, todo color de rosa, todo gloria a Dios, todo aleluya. Una semana es de gloria en gloria y después te viene, hermano, y te tira otra vez por el suelo. ¿Por qué? Porque estás viviendo bien mientras no tenías esas ganas de pecar. Mientras no tenía ganas, todo tranquilo, pero cuando te atacó la gana, ya no te tiró por el suelo. ¿Por qué? Porque no ejerciste el dominio, no tenés dominio propio en tu vida. Y esto es algo importante, hermano. Y como siempre digo, hermano, tenemos, hermano, Dios dejó para aquel que cree una autoridad, hermano, para usarlo para bien. Uno puede, hermano. Y como siempre digo, por ejemplo, en el área de la liberación también, hermano, de orar por personas poseídas, uno también, hermano, puede ejercer dominio sobre el espíritu humano de la persona. Así como uno ordena al espíritu inmundo, que es el diablo que tiene metido dentro, el espíritu, mayormente son huestes espirituales de maldad, hermano, que están dentro de aquella persona. Los huestes espirituales son la última categoría, hermano, que dice, según Efesios capítulo 6, esos son mayormente los que poseen, hermano, el cuerpo de las personas. Y uno puede ejercer dominio sobre ello, hermano. Y así también como puede ejercer dominio sobre ese espíritu inmundo, también puede ejercer dominio sobre el espíritu humano de la persona. Hay casos, hermano, muchas veces donde está totalmente poseído la persona y no hay forma, hermano, de con la persona para poder preguntarle si hizo algún trabajo, si hizo un pacto y si hizo algo con el diablo. Entonces uno puede ejercer dominio sobre el espíritu humano de la persona. ¿Para qué? Para que la persona pueda volver en sí y hablar con esa persona. Dios también, esa autoridad el hombre tiene, hermano, para poder utilizar. Pero todo es para bien. Todo es para beneficio de la persona y para que nos ayude en la vida espiritual. Y así también uno puede ejercer dominio sobre su cuerpo, hermano.
Tal vez te parece raro lo que te cuento, pero esto es algo muy real y quiero que lo pruebes. Quiero que pruebes y haga la prueba. El día que te ataque muy fuerte una tentación y que es como que tu carne, hermano, está a punto de ceder, entonces use esto que hoy le estoy diciendo. Ejerza dominio sobre su cuerpo y que sea sujetado a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro conoce la Biblia. Si usted ya conoce la Biblia, usted conoce la Biblia, lo que dice la Biblia. Tu carne también conoce lo que dice la Biblia. Tu cerebro también conoce lo que dice la Biblia. O sea, todo tu cuerpo ya conoce la palabra cuando usted se adentra en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La carne se revela en contra de la palabra de Dios. El diablo incita a la carne para que la carne pueda, hermano, echarte y a fin de que usted pueda ponerse en contra de la palabra de Dios. Porque yo dice no y la carne te dice sí, te echa entonces en eso que la Biblia dice no y ahí se convierte en pecado. Entonces usted cuando te haga algo, utilice esto que hoy le estoy diciendo. Ejerza dominio, hermano, el dominio propio. Y háblele a su carne. Háblele. Y todo, hermano, y quiero que una cosa no se vaya a olvidar. Todo es en el nombre de Jesús. No en mi nombre, no, en el nombre de Jesús. Todo. Pero crea lo que le estoy diciendo. Porque si usted va a orar, pero no sabe si va a hacer, no te va a pasar nada. Si usted ora o hace esto dudando, no va a acontecer nada. Pero si usted entiende su posición, entiende que la Biblia dice, hermano, que tenemos autoridad, hermano, sobre el diablo y sobre toda obra del enemigo, usted va a hacerlo con fe y te va a resultar. Entonces, podemos hacer, hermano, las cosas. Podemos pecar. Pero no nos conviene en nuestra vida espiritual. Aunque podemos hacer, aunque el diablo nos va a traer oferta, nosotros decidimos si vamos, mi hermano, a cometer o no vamos a cometer. Así es que nosotros no podemos culpar a nadie. Nosotros decidimos si vamos a hacer. El hombre tiende a querer culparle siempre a otra persona, no porque esto, no porque el hermano, no porque mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, no porque esto, no porque el pastor, no porque el hermano, no porque el diácono, no porque... Pero hay al último, te sinceras bien y te vas a dar cuenta que fuiste usted el que eligió hacer o no hacer. Si caíste en pecado es porque tú mismo decidiste caer. Decidiste darle gusto a tu carne y darle rienda a los deseos de tu carne, que son cosas perversas, inmundicia delante de Dios. Eso con respecto a este versículo. Y vamos a ver un poquitito más, voy a avanzar con esto, hermano, y para hablarle más los versículos siguientes. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Habla de fornicación. Y la fornicación, hermano, no solamente es mi hermano, es un acto físico. Según Números capítulo 25, hermano, ahí por el Antiguo Testamento, usted conoce la historia cuando Israel acudió a Baal Peor, el ídolo, hermano, de inmundo. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fornicar no es solamente, hermano, una relación sexual fuera del matrimonio, no. Teniendo un Dios, irse detrás de otras cosas, eso también es fornicar. Y según esta parte, hermano, que estamos leyendo, dice que, ¿qué dice acá? El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Habla de fornicación en cuanto a lo físico, pero tenemos que entender que también habla en el sentido espiritual, irse detrás de otras cosas teniendo un Dios. Teniendo un Dios que te dice, santificate, uno va detrás de lo que la carne manda, fornica espiritualmente, engaña a su Dios detrás de otras cosas. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. También dice la Biblia que el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera, hermano, y no tiene agrado a una persona que
dice que le sirve a él, pero igual va detrás de otras cosas, hermano, que tiene una vida doble, una vida inconstante y una vida tibia. ¿Qué más dice? Y Dios que levantó al Señor también a nosotros no levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Esto habla, hermano, de estas preguntas hacen, hermano, con respecto también a la fornicación, hermano. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu, ¿es con quién? Con él, con el Dios, con el Cristo, hermano, que nos salvó. Huid de la fornicación. Verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es más, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado, digamos, contra nuestro propio cuerpo en cuanto a la fornicación. Y como dije, bueno, si es que vamos a hablar, a entrarnos en este tema de la fornicación, hermano, va a ser muy largo, hermano. Va a ser muy largo, pero ya va avanzando la hora, por eso, hermano, no me voy a adentrar mucho en esto, porque como dije, necesitamos mucho tiempo para hablar, hermano. Porque, como dije, no solamente la fornicación es un acto, hermano. De varias maneras y en muchos puntos podemos hablar sobre ello. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habla del cuerpo, hermano. Y también si vamos a hablar del cuerpo, hermano, bastante extenso será nuestro tema. Pero lo que remarca, hermano, esto en el último versículo remata, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto dice, hermano, 1 Corintios capítulo 6, verso 12 al verso 20. Usted puede leerlo si no te quedó claro en una parte, algunos versículos desde el verso 13 al verso 20. Ya rápidamente estuve, hermano, pasando. Y si esta parte querés más meditarlo, ahí lee tu Biblia y Dios te va a hablar. Pero como dije, en el verso 12, del verso 12, hermano, era mayormente lo que yo venía a traerte hoy para ti, para que puedas, hermano, tener en cuenta estas cosas, hermano, en el nombre de Jesús. Así es que yo no sé si entendiste. Lo que siempre, hermano, me gustaría es que entiendas, hermano. Por eso yo sé que me excedo un poco muchas veces en el tiempo. O algunos tal vez dicen, no, muy largo ya predica. No da gusto predicaciones largas, es aburrido, dicen muchos. Pero prefiero, hermano, a excederme un poco en los minutos, hermano, pero que entiendas. No que te vaya a venir acá en 15 minutos desarrollarte todo un tema, hermano, y que no vayas a entender, que termine, hermano, de desarrollarte lo que tengo y que no entienda absolutamente nada. No, prefiero, hermano, alargar un poquito más para que puedas entender y que te quede claro y ya no tenés excusa luego. Yo, al hacer mi trabajo, automáticamente ya he cumplido mi deber de la atalaya. Entonces queda en tus manos si vas a agarrar la palabra, si vas a pensar en ello y si vas a poner por obra esto que te estuve diciendo en el día. Así que espero que sea de bendición para tu vida esto y que Dios sea el que pueda bendecirte.